Qué interesante esta frase que dice la palabra, que nosotros como creyentes somos luz y sal del reino en el mundo. Somos lo que le da sabor, sazón, interés y claridad del reino al mundo. Pero es una bonita metáfora, es una metáfora interesante, pero ¿qué significa en la vida práctica? ¿Qué significa en la vida práctica? Nos hacemos esta pregunta y el Evangelio de Mateo la contesta en el capítulo 6 que vamos a estudiar ahora. Pero antes de salir de este concepto de sal y luz del reino, te pregunto, ¿te sientes así como identidad tuya? ¿Te sientes como alguien que cuando llega a un lugar, cuando llega a una situación, eres alguien que le puede dar significado, le puede dar interés, le puede dar sabor a ese momento, a esa situación? ¿O llegas tratando de entrar anónimamente o ser igual que los demás o contribuir igual que no? Ser la luz y la sal del reino es algo diferente. Hermano, ¿has entendido por fe que el Señor te confiere estas características como creyente? Eres sal y eres luz. Estás capacitado para, con naturalidad, sin tener que planear lo que vas a decir, sin tener que pensar algo ingenioso que plantear, te estás capacitado en virtud del Espíritu Santo que está en ti, de conducirte como un miembro del reino de los cielos y naturalmente ser la sal del mundo y ser la luz del mundo. Esa idea vimos en el capítulo 5 y Pablo decía que estoy convencido de que ustedes no son solamente acciones buenas, ustedes son también pensamientos buenos, ustedes son ideas buenas. Es decir, no solo no hacen lo malo, sino que tampoco piensan lo malo. Ustedes no solamente ejecutan cosas de misericordia, sino sus pensamientos son de misericordia. Entonces, Pablo estaba persuadido de las mejores cosas para los creyentes porque pertenecían a la salvación, es decir, al reino. Entonces ahora podemos hablar en el capítulo 6 que ser la sal y la luz del mundo en la vida diaria se manifiesta como acciones de justicia, y esto constituye la justicia del reino. Es de lo que nos habla el capítulo 6 de Mateo, del Evangelio de Mateo. Vamos a leer no todo el capítulo, los primeros 19 versículos. Le pido si lo puede hacer leyendo su Biblia, si la tiene, si no, véala en su pantalla o en la pantalla que está atrás de mí. Y dice así este pasaje: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, y aquí hago un paréntesis, esta es la palabra griega elemosune, significa una dádiva de misericordia. Algo que nosotros entregamos con misericordia. En nuestro español actual, limosna tiene una connotación así como que da uno las obras mínimas en un acto de humillación al entregarlo, ¿no? Pero aquí se refiere a dar una dádiva de misericordia. Vuelvo a comenzar el 2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des tu limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores,
entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Versículo 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Señor, te bendecimos esta tarde, Padre. Queremos que esta enseñanza nos convierta a tus hijos en personas de justicia, personas que viven la justicia del reino de los cielos en la tierra. Que aunque esta justicia es contraria a la justicia humana, que esta equidad tuya es lo opuesto a la equidad de los hombres. Que tú nos bendigas en tener la fe necesaria para creer lo que tú dices. Que creamos que donde esté el tesoro que tú dices, lo creamos vehementemente, y no donde nosotros pensamos que está la riqueza y el tesoro, Padre. Enséñanos a cada uno, Señor, muéstranos a cada uno la realidad de nuestra vida y la realidad de las verdades de tu reino aplicadas a nuestra vida en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Pablo habla de la verdadera justicia practicada en la vida, el Evangelio habla de la verdadera justicia practicada en la vida del creyente. Esta sección de la justicia aplicada y vivida por el creyente comienza con el capítulo 6 y termina hasta el versículo 12 del capítulo 7. Y básicamente en este segmento del Evangelio hay 3 secciones donde habla de esta aplicación. Dice que hay una aplicación en el creyente y su vida de adoración a Dios. En segundo lugar, dice que hay una aplicación entre el creyente y su interacción con los recursos con los que vive y que hay a su alrededor, es decir, con la riqueza. Y que también hay una parte de esta sección tiene que ver con el creyente y su relación con la humanidad, con su círculo cercano, su círculo extendido, su círculo laboral, su círculo social. Y aunque habla de 3 esferas o 3 sectores de nuestra vida, el más importante es la relación con Dios, que la indica aquí como la adoración. Entonces, la justicia del reino se presenta prácticamente en 3 aspectos o 3 sectores de nuestra vida: la riqueza, la conducta y la adoración.
podemos encuadrar casi todos los aspectos y temas de nuestra vida en uno de estos tres sectores. Y cada uno de ellos está relacionado cercanamente con la relación misma que tenemos con Dios, que está fundamentada en una relación de reverencia, de respeto, de admiración hacia la persona de Dios. Y esta es lo que llamamos, y en este pasaje se aborda como la adoración, que es nuestra relación con Dios, que es el fundamento para cualquier otra relación. La relación con el mundo y la relación con las personas debe estar basada en nuestra relación con Dios y no al revés. Porque a veces así aprendemos, como me aprendí a relacionar con las personas, a lo mejor con mi familia, con mis padres, eso define mi relación con Dios. Ese es un modelo tradicional de legado espiritual. Pero la realidad es que tenemos que comenzar con la relación con Dios y eso tiene que definir mi relación con las personas y mi relación con los recursos del mundo, que es lo que necesito para vivir. Y hay una parte de este pasaje que aborda cada uno de estos temas. Pero comienza siendo lo más importante con la relación con Dios. Entonces, al hablar de la adoración, este pasaje, quiero definir un poquito antes de regresar aquí, por qué se habla de la riqueza. No se refiere únicamente a la acumulación de riqueza. Se refiere a una realidad en la que vivimos hoy en día. Hoy en día, uno no puede simplemente vivir en un lugar porque encontró un lugar para vivir. Uno tiene que comprar un lugar para vivir porque esta tierra que le dio el hombre a la humanidad, ya el hombre la tomó como propiedad y hace una negociación con ella. Entonces cada persona que nace en algún momento tiene que comprar un lugar o rentar un lugar para vivir. Ese es el esquema, el sistema del mundo. No puedes tener un lugar para vivir si no involucra que pagas de tu riqueza dinero por él. Igualmente el Señor, hablábamos del campamento, nos dio una maravillosa tierra con diferentes ecosistemas, diferentes lugares, playas, montañas, desiertos, planicies, llanuras, humedales, todos son maravillosos. Pero usted no puede ir a una montaña nevada en Denver si no paga una gran cantidad de dinero para transportarse ahí, hospedarse ahí y tener el equipo necesario para disfrutar de eso. Entonces, cuando hablamos de la riqueza, es el acceso a todas las cosas que están alrededor. El sistema del mundo es que tienes que pagar, trabajar, ahorrar y pagar por todo eso. Ese es el sistema del mundo. Y todos lidiamos con eso todos los días. Por eso es un sector importante de la vida en el cual se manifiesta la justicia del reino. Quería aclarar lo de la riqueza porque lo de la conducta es obvio. Interactuamos con personas en todos los días de nuestra vida y la relación con Dios también deberíamos interactuar con Dios todos los días en un fundamento de que adoramos a Dios, lo admiramos y lo reconocemos como el Señor, Salvador y Rector de nuestras vidas. Entonces, cuando hablamos de la justicia del reino, involucra este sector que es el creyente y la adoración. Lo pone primero porque esto determina la relación que tenemos con el mundo y con las demás personas. Y desde entrada en el versículo 1 él dice cuál es la clave. Que la relación con Dios es una cosa secreta. Es algo entre Él y yo. El amor que le tengo a Dios es algo entre Él y yo. La comunicación que tengo con Dios es algo entre Él y yo. No es un espectáculo público. No es algo que yo tenga que exhibir delante de otros. No es algo que yo tenga que dar cuentas. Mira, hice esto por Dios. Mira, Dios me enseñó esto. Dios me mostró esto.
no es algo que yo tenga que recitar continuamente a los demás, es mi posesión, es esta relación que yo tengo con Dios. Y vea cuántas veces en el pasaje que leímos dice, en lo secreto. ¿Qué es lo que trata de establecer aquí un contraste el Señor? Porque Él dice que no hagamos nuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. Y desafortunadamente muchos modelos religiosos se basan en eso, en que nuestra relación con Dios sea evidente a otros, a nuestro contexto familiar, a nuestro contexto social. Y por eso tenemos actos y rituales y celebraciones que son públicas, para que todo el mundo vea que yo sí cumplí. Me dio tristeza que ayer en el aeropuerto de Dallas comí con una pareja, un matrimonio, estaban en sus 60 años, y decían que iban a visitar a su hijo a Orlando, y les pregunté, ¿y cuánto tiempo van a estar allá? Y dice, solo 4 días. Y le dije, es un viaje considerable para estar solo 4 días allá. Dice, sí, es que tenemos que regresar para el viernes, porque en nuestra iglesia hay celebraciones y no podemos dejar eso fuera. Es decir, estaban limitando la visita a su hijo, a su nieto y a su esposa porque tenían que cumplir con lo que se esperaba de ellos en las celebraciones de su iglesia en Semana Santa. Entonces pensé, ¿dónde estará la mayor bendición? ¿Qué es lo que querrá Dios en relación a eso, verdad? Pero la clave de eso es esto: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Miren, cuando uno hace algo en obediencia a Dios, puede haber 2 recompensas. Si uno lo hace evidente a los hombres, puede uno recibir una recompensa de ellos. Y esto nos pasa mucho a los pastores, porque desafortunadamente nos han hecho demasiado visibles. Simplemente estamos tres escalones arriba de ustedes. Nos hacen muy visibles. Entonces, cuando hacemos algo se ve, y a veces ustedes nos dan una recompensa. Nos dicen, gracias hermano, qué bendición hermano. Y entonces estamos recibiendo la recompensa de los hombres. Pero dice este pasaje que de quien debemos esperar la recompensa es de Dios. Por eso dice, él dice, de cierto ya recibieron su recompensa. ¿Cuál? La de los hombres. Los fariseos habían recibido la recompensa de los hombres al dar sus limosnas públicamente y hacer, dice que tocan trompeta para que todo el mundo voltee y vean cuando depositan su limosna. Y sí, ya obtuvieron su recompensa de los hombres, los admiraron por eso, pero no tuvieron recompensa de Dios. Y la recompensa que debemos buscar es la de Dios, no de los hombres. Es lo que dice todo este pasaje. Por eso en mi relación con Dios, la palabra aquí clave es secreta. No me malentienda, cuando nos congregamos, venimos a regocijarnos en esa relación secreta que cada uno de nosotros tiene en lo secreto con Dios, y venimos a compartir el fruto de esa relación. Venimos a bendecir a otros con el fruto de esa relación, pero no venimos a enseñar cada domingo que tenemos esa relación, ni con nuestra asistencia intachable, ni con nuestro conocimiento de la palabra, ni con nuestra memorización de la palabra. Y Pablo habla específicamente de 3 cosas. Dar, porque a los fariseos les encantaba hacer propaganda de que daban ofrendas. Dice en en Marcos 12, 38, 40, explora más este tema. Les repite Jesús y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas que gustan de andar con las largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Mi relación con Dios es en lo secreto,
y su fruto se comparte en la congregación. Su fruto se comparte con misericordia, dando ánimo, exhortando. Todo el fruto del Espíritu se manifiesta, pero la relación es en secreto. ¿Cómo les encantaba a esta gente, a los fariseos, decirles a otros cuánto habían dado y cuánto habían hecho por Dios? Y si este era el motivo de sus ofrendas, pues ya tenían su recompensa, la admiración de las personas, pero no la del Padre. Hermanos, y es un privilegio que Dios lo utilice a uno, que lo incluya en sus planes para ofrendar, para diezmar, pero esto es un secreto, esto debe ser secreto. Por eso nosotros los pastores no sabemos quién ofrenda, no sabemos quién diezma, quién no diezma, solo lo sabe el comité de finanzas. Precisamente para que la recompensa sea de Dios y nosotros no tengamos un sesgo sobre quién sí ofrenda, quién sí diezma y quién no lo hace. Queremos verlos iguales a todos, porque ese es un asunto secreto. Después habla de la oración. Enseguida habla de la oración. Y dice este versículo, cuando ores. No dice si es que alguna vez oras. El Señor no dice si llegaras a orar en alguna ocasión, ora así. No, el Señor está asumiendo y espera que oremos. De hecho, lo primero que caracterizó la vida espiritual de Pablo después de su conversión fue precisamente eso. Podemos ver en Hechos 22:17. Dice, y me aconteció, relatando Pablo, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Es decir, Pablo, con una tremenda conversión de ser un homicida, de ser un fiscal religioso, lo primero que escribe dice que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Pablo comenzó así su vida, no empezó directamente yendo a predicar o yendo a enseñar, sino que comenzó su vida espiritual orando intensamente. Jesús enfatizó que es un pecado, que le desagrada a Dios orar para ser vistos y para ser escuchados por otros. Porque la oración es una comunión secreta con Dios. Claro, la Biblia no prohíbe que oremos en grupo, y es más, lo hacemos como un ejercicio de comunicarnos las necesidades para interceder los unos por otros. Eso es aprobado por Dios. Pero nadie debería limitar su vida de oración a únicamente la oración que hace en la congregación, o en el grupo de mujeres, o en el grupo de varones. Al contrario, esa debería ser la conclusión de su vida de oración. Ya estuvo orando toda la semana y en la reunión viene y comparte qué percepción le dio el Señor en ese tiempo, qué contestación le dio el Señor de esa vida de oración en secreto. Y Jesús aprovecha y nos dice que cometemos varios errores al orar, como lo hacían los fariseos. El primero, ya lo dije, orar para ser escuchados por los demás. Orar para que escuchen que soy articulado, que utilizo muchas palabras bíblicas, para que noten que soy emotivo en mi oración, que puedo empatizar con otros mientras oro. Esto no es malo en sí, hermanos. Lo malo es que lo hagamos para eso, que ese es el objetivo de nuestra oración, ser aprobados por otros en cuanto a la manera y la duración del tiempo que oramos. Entonces, ese es un error. No ores para ser visto por los otros. Están los versículos 5 y 6. Y aparte dice, no ores meras palabrerías, que son una repetición vacía. Es decir, repetirlo 20 o 50 o 500 veces no le da más mérito de oración delante de Dios.
porque dice, el Señor ya sabe lo que necesitan antes de que tú se lo pidas. Y la tercer error que Jesús señala en relación con la oración es orar cuando hay pecado en nuestro corazón, sobre todo que no hemos perdonado cosas que debemos perdonar. O puede ser quizá que no hemos pedido perdón en cosas que debemos pedir perdón. Es decir, la oración sí es un recurso de comunicación con Dios, pero no cuando hay un obstáculo que tiene que ver con nuestro egoísmo de no perdonar o de no pedir perdón. Entonces establece estas tres cosas. Incluso dice, deben de tener muy presente que Dios les perdona como una expresión de gracia y misericordia, y que así tienen que perdonar ustedes, y que eso no debe ser un obstáculo en su oración. Entonces, en nuestra vida de oración, hermanos, tenemos que asegurarnos que no estamos cometiendo estos tres errores. Y primero vamos a evitar cometerlos. Una manera de evitar cometer el primero es, mi vida de oración se fundamenta principalmente cuando me encierro en la privacidad de mi recámara, o me voy al rincón más alejado del parque, o me salgo a caminar atrás del cerro donde nadie me ve, y ahí estoy orando. Lo hago de manera concisa, incluyendo aquellos elementos que Dios da en esta oración modelo, y antes de hacerlo acudo a perdonar o acudo a pedir perdón a las personas entre las cuales ha habido un agravio o una ofensa conmigo. Después habla de ayunar, porque también era una práctica en aquel tiempo, era una práctica que utilizaban los fariseos para demostrar que eran muy espirituales. Utilizaban estas tres prácticas. Eran efusivos y hacían mucha alaraca cuando ofrendaban. Eran muy efusivos y se paraban en las esquinas donde había más tráfico de personas, en las plazas, para ponerse a orar en voz alta y levantar los brazos y ser vistos por las personas. Y también acostumbraban a exhibir que estaban ayunando. Cuando estaban ayunando lo hacían notar a todos, decía el Señor, no demudes tu rostro, no te veas triste, no te veas hambriento, no te veas descompuesto. Al contrario, dice, unge tu cabello y lava tu cara para que te veas bien. No tiene que ser evidente a los demás que estás ayunando. Entonces, entendemos el ayuno, que es una preparación de enfoque. El ayuno es una privación de algunas cosas para enfocarnos en nuestra relación con Dios, para enfocarnos en entender los planes de Dios. Es una manera de acercarnos para escuchar mejor a Dios y entender sus planes y su voluntad. No es algo que Dios apruebe y diga, fue bueno porque duró 3 días, fue mejor porque duró 5 días. No. Puede ser que en 10 horas de ayuno uno logre esa cercanía y esa sintonía con Dios para escucharlo y entender sus planes. Nunca habla de una duración. Entonces, con estas tres el Señor habla acerca de la adoración. Noten que no se menciona alabarle y cantarlo, porque eso está implícito. Siempre que oramos con el Señor, estamos alabando, adorando. Sí, es cierto, algunos en su tiempo de oración le cantan al Señor, recuerdan una canción o en ese momento improvisan algo que sale de su corazón y reconocen la grandeza de Dios, reconocen la belleza de Dios. Pero Jesús en este momento, como estaba haciendo la comparación con lo que hacían los fariseos, pues no incluyó nada de lo que nosotros ahora llamamos como adoración a través del canto, adoración a través de una atención enfocada, adoración a través de utilizar las letras de los salmos o algo que alguien compuso para reconocer la supremacía de Dios y manifestarle nuestro amor. El segundo factor del que hablábamos
es la riqueza. Recuerden, el creyente y la adoración es uno de los ámbitos de los que habla el capítulo 6. Después, a partir del versículo 19 al 34, habla del creyente y la riqueza. No lo leímos todo porque era un pasaje muy extenso para cubrirlo en un solo mensaje, pero solo vamos a comenzar esto que habla acerca del creyente y la riqueza. Y aquí también hay una clave para esta sección. La clave es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Esa búsqueda, ahí radica la riqueza. Las cosas que hacemos con nuestros recursos para buscar el reino de los cielos y su justicia, y luego ya lo demás como un efecto secundario, como un efecto de la provisión de Dios, las demás cosas serán añadidas. Esa es la pauta que da Dios en relación a todo el uso de los recursos que tenemos. Y este principio básico, lo que hace Cristo es que dice que es insensato vivir, acumular y preocuparnos por las cosas materiales. Y habla de tres cosas principales. Y casi hoy en la edad moderna, toda la riqueza gravita en medio de estas tres cosas también. Quizá no tanto la primera, porque habla de las telas. Hoy en día una tela es un artículo muy barato, se consigue fácilmente. Hay tiendas que tienen, usted va a la Parisina y hay 70,000 metros de tela en una sola tienda. En este tiempo la tela era escasa, requería un proceso de tejido, bueno, de hilado, de desmadejado de la lana, de hilado, de tejido, de tratamiento para que no se desgastara tanto. Y realmente una prenda era algo muy valioso. Y entonces aquel que llegaba a tener 2 o 3 prendas tenía que guardar muy cuidadosamente las prendas que no estaba usando. ¿Qué dice? ¿Por qué? Porque la polilla se la iba a comer. En aquel tiempo solamente había fibras naturales que estaban hechas de cosas que se comían los insectos. Entonces, por eso hace esta asociación diciendo que la polilla, si quieres acumular, algo lo va a destruir. No conviene poner tu riqueza en ropa, porque algo lo va a destruir. Hoy en día va a pasar de moda rápidamente. Y después dice, tampoco lo pongas en los metales, tampoco lo pongas en construir un edificio cuya estructura con los años, si no está bien hecho, se va a oxidar. Ni compres cosas que en aquel tiempo apenas se utilizaba la confección de artículos de acero, de hierro. Y dices, pero eso se va a oxidar. Todo eso va a ser corrompido por las sustancias de la naturaleza. E igual, si tienes otro tipo de riqueza y tú crees que teniéndolo en una casa segura va a estar protegido, no. Siempre llegará un ladrón lo suficientemente astuto que va a empezar a hacer un agujero en la pared de adobe, en la pared de arcilla, hasta que haga un agujero, se pueda meter y saque tu riqueza. Por eso dicen, no conviene tener tu riqueza ni en tus vestidos, ni en artefactos metálicos, ni en cosas de valor que tú tengas guardadas entre 4 paredes. Por eso dice, pero lo que tú inviertas, los tesoros que utilices para la gloria de Dios, es una inversión en el cielo que dura eternamente. Es incomprensible para nosotros como humanos pensar en ese tipo de inversión. Por los últimos 12 años he visto a mis hermanos Oscar y Lenny Tocornal invertir sus recursos en ese lugar donde no han mermado ni un céntimo, donde han producido fruto.
ellos no serán testigos nunca del fruto completo que ha dado esa inversión. Pero estoy seguro que esa inversión está segura en el reino de los cielos, hermano, donde nada se corrompe, donde todo permanece delante de la perfección de Dios en el estado ideal para el cual lo diseñó. Lo cierto y lo que nos dice este pasaje es que la manera en la que nosotros utilizamos la riqueza es un indicativo de la condición de nuestro corazón. Si la mayoría de nuestros gastos están relacionados en cosas que me satisfacen a mí, entonces significa que mi corazón es egoísta y veo los recursos como una manera de satisfacer mis necesidades. Si gastamos nuestro tiempo y dinero solamente en negocios y descuidamos los de Dios, entonces nuestro corazón está en los negocios y no está fijo en Dios. Podemos comparar esto, y con esto termino, con esa plática que tuvieron Abraham y Lot en Génesis 3, capítulo 13, versículos 5 al 18. Abraham y Lot habían sido muy prósperos con sus rebaños, y sus rebaños empezaban a ocupar extensiones grandes de terreno. Y empezaba a haber un cierta pleito territorial sobre la pastura y dónde pastaban los rebaños de uno y dónde pastaban los rebaños de otro. Entonces dice ahí en el capítulo 13, versículos 15, 5 al 18, dice así: también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Estamos hablando de un escenario de prosperidad, gracias a Dios. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos, eran parientes. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueras a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Es decir, ¿cuál era la mirada? ¿Dónde tenía puesta la mirada Abraham? En evitar un conflicto. Dice, somos hermanos, me importa mucho. Para mí lo más importante es que no tengamos conflicto por causa de dónde pastan las ovejas. Ahí tenía puesta la mirada Abraham, en evitar un conflicto. Y dice el versículo 10, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Joab a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. ¿Dónde estaba la mirada de Lot? En el lucro. ¿Dónde iban a pastar? ¿Dónde iban a engordar mejor sus ganados? ¿Dónde iba a haber más utilidad en irse? La mirada de Lot estaba puesta en evitar un conflicto familiar. Es algo agradable a Dios. Para él ese era su tesoro, que no hubiera conflicto familiar. Para Lot su mirada estaba puesta, aquí van a engordar más mis borregos, me voy a ir para acá. No importa que esté esa ciudad Sodoma, que es una perdición, ¿verdad? Eso es secundario. Pero Lot tenía la mirada puesta en el reino de los cielos, en la cordialidad, en la unidad de su familia. Y dejamos entonces inconcluso el tema de las riquezas, hermanos. Concluiremos en un mensaje posterior. Vamos a orar. Padre bendito, te alabamos, Señor, porque eres bueno, porque tu palabra nos reivindica que somos luz del mundo, porque la conocemos,
la entendemos y la aplicamos en nuestra vida, Señor. Que así sea en la vida de cada uno de mis hermanos, Padre. Que tú nos enseñes a vivir una vida de adoración que incluye estas tres cosas: ser responsables al ofrendar, ser generosos al dar, ser prolíferos en la oración, Señor, ser aplicados en la oración en secreto y después compartir esa oración para intercesión mutua cuando nos reunimos como iglesia, Señor. Y también que nuestras riquezas tengan un uso destinado a tu honra y tu gloria, Padre. Bendice a mis hermanos en la manera en la que aplican cada una de estas verdades, Señor. En Cristo Jesús. Amén.